Hola, mi nombre es Verónica Monter, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México UNAD, de la licenciatura de Educación y Promoción para la Salud. Este es un video para la jurisdicción sanitaria de Iztapalapa, específicamente del pueblo de San Andrés Tomatlán. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la obesidad y la alimentación. Como ya habíamos mencionado en nuestra plática anterior, habíamos hablado de lo que era la obesidad y los problemas que genera la salud. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre lo que es la obesidad y cómo es la manera en que ésta se genera. Bueno, si bien recordamos, la obesidad es el aumento de peso excesivo de grasa que tenemos que se llega a formar en el cuerpo, y esta se forma por la malnutrición, ya sea causada por la obesidad, por el exceso de grasa, como ya había comentado, y este genera un problema de salud que puede causar daños a la salud, como ya habíamos mencionado anteriormente. Esto se ha generado como una pandemia en todo el mundo, ya que México ocupa el primer lugar en personas con obesidad y sobrepeso, y esto nos genera a nosotros como promotores de salud un mayor eh, área de oportunidad para poder mejorar la salud en los mexicanos, que específicamente pues eso es lo que estamos buscando, el prevenir el que haya más personas con obesidad y que esto les genere un riesgo de salud. Si bien sabemos, las enfermedades que puede ocasionar la obesidad son enfermedades crónico-degenerativas, como lo es cáncer, enfermedades del corazón, enfermedades de hipertensión, enfermedades diabetes, etcétera. Eh, Esto genera un riesgo en la salud, y nuestra posición es el buscar la forma de cómo las personas pueden evitar el tener este riesgo. Hablar de obesidad es hablar de las células grasas que tenemos en el cuerpo, y estas se conforman de dos formas. Bueno, las células grasas influyen sobre el sistema inmune cuando hay demasiada grasa corporal y se eleva un proceso inflamatorio que termina en algún tipo de enfermedad, como ya lo había mencionado, en alguna enfermedad crónico-degenerativa. Y en el caso de tener el tejido adiposo, que viene siendo lo que es las células grasas, el sistema inmune, al no tenerlo, se llega a deprimir y llega a tener riesgo de infecciones, ya que el cuerpo se vuelve más susceptible. Entonces es malo el tener mucha grasa, pero también es malo el no tener la suficiente grasa, ya que nuestro cuerpo en cierta forma necesita grasa en nuestro cuerpo, pero no de manera excesiva. El tejido adiposo, viene siendo lo que son las células grasas, es la inflamación del tejido que cubre nuestro cuerpo, y esta funciona como un sistema endocrino. ¿Qué quiere decir? Que lleva células, que lleva hormonas, genera hormonas, y estas hormonas llevan información a las partes de nuestros organismos. Y entonces el tener grasa, sí, como les mencionaba, sí necesitamos en nuestro cuerpo, pero no de manera excesiva. Al llevar las hormonas se reportan información que llevan instrucciones a nuestro organismo, y relación entre el tejido adiposo y el resto del organismo es compleja, ya que dado que la grasa es indispensable en ciertas ocasiones, como ya había mencionado. Ahorita nos vamos a enfocar en lo que es el tipo de grasa. Las grasas subcutáneas, que es el tejido que tenemos en nuestro cuerpo, lo que nos cubre, pero que son en maneras, por ejemplo, en los brazos, en la espalda, o sea, todo lo que nos cubre, pero que no es de manera excesiva. Se localiza debajo de la piel. En las mujeres se acumula mayormente en los muslos y en los pechos, y en los hombres en la zona abdominal. La grasa visceral, que es perdón, es una forma es la más peligrosa, está debajo de la que es la parte del vientre, pero esta genera mayor problema porque al tener grasa visceral, esta no se forma únicamente en nuestra piel, sino se forma adentro del organismo y cubre nuestros órganos. Esta está enterrada debajo de los músculos y en la parte interna del cuerpo. Esta grasa se sitúa en los espacios que hay entre los órganos, como les mencionaba. Hay veces que vemos a las personas que tienen la grasa visceral, que es la que se forma en el vientre y empieza la pancita. Entonces, no nada más es la grasa
que tiene, sino la grasa que tiene adentro de la piel que está cubriendo ya los órganos como el corazón, los riñones, etcétera. La acumulación de grasa visceral es un tejido que se forma alrededor de los órganos abdominales. Esta grasa es más peligrosa ya que es la subcutánea, como les había mencionado. La grasa periférica se almacena en las piernas, caderas, glúteos, brazos, y esta es más común en el género femenino. Esto es a grandes rasgos los que son las dos tipos de grasa. Y aquí vemos cómo es la acumulación de la grasa visceral, cómo se va formando en nuestro cuerpo y cómo va aumentando el vientre, pero a lo mejor uno piensa que nada más es la grasa que se queda porque estamos engordando y que es la grasa que tenemos por dentro, o sea, lo que se nos llega a ver, pero la realidad es que la grasa está dentro de nuestro cuerpo y está cubriendo nuestros órganos y esto genera un problema de salud muy grave. Aquí vemos un corazón normal y un corazón con grasa visceral. Entonces, si nos damos cuenta, es muchísima la grasa que se llega a acumular igualmente en el hígado normal y el hígado con grasa visceral. Esto nos empieza a generar problemas ya sea de diabetes, de hipertensión, que como saben, cuando es la hipertensión, pues es la grasa que... Como les había mencionado, la grasa visceral está acumulada en los músculos abdominales y aquí vemos la diferencia en lo que es la grasa visceral, la grasa subcutánea y lo que son los músculos abdominales, es decir, cómo la grasa visceral se acumula debajo de nuestros músculos. Esto nos puede provocar problemas en diferentes órganos, como ya habíamos mencionado, y es más frecuente es más posible que exista problemas de salud en el corazón, dado que al tener la presión arterial, que es una enfermedad que ocasiona la obesidad, nuestras arterias se tapan porque ya no tienen el libre acceso del flujo de la sangre y ya que contiene grasa, nuestras arterias se llegan a tapar. Esto genera que nos pueda dar un infarto al corazón o al cerebro. Los depósitos viscerales son realmente importantes para el cuerpo, como ya habíamos mencionado, dado que nos ayuda a proteger a los órganos internos de los efectos del medio ambiente. Sin embargo, esto no debe de exceder más del 10 al 15% de la cantidad de la grasa total del cuerpo. Es decir, el 10% es nada más como la grasa subcutánea y lo peligroso es cuando ya empieza a haber grasa visceral, que es el aumento en la grasa abdominal. Y ya hablando específicamente de lo que son alimentos que provocan la obesidad, pues ya habíamos platicado que eran los alimentos que eran procesados, alimentos ricos en grasas, refrescos azucarados, carnes rojas, cereales refinados, es decir, los alimentos que son muy procesados, que esos son los que no llegan a ayudarnos realmente a que funcione nuestro cuerpo, más bien nos están dañando, como lo que son los embutidos, el chorizo, la longaniza, etcétera. El aumento de peso no solo se debe a la cantidad de calorías que hay en las frituras o los alimentos, sino a la calidad de los carbohidratos. Y aquí vamos a empezar a hablar ya de lo que es la alimentación, porque vamos a saber qué son los carbohidratos. Bueno, pues los carbohidratos son unas sustancias que generan los alimentos, que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Existen tres tipos de carbohidratos, ya que son los almidones, los azúcares y la fibra. Vamos a hablar específicamente de cada uno para que vayamos sabiendo de qué son los carbohidratos, cuáles son los alimentos que podemos comer y cuáles son los que nos hacen daño. Entonces aquí hablemos ya una imagen de los alimentos naturales, que son los alimentos con carbohidratos simples, complejos y productos muy procesados, como ya son las papitas, las donas, los helados, cosas que no son naturales. Ok, entonces vamos a hablar sobre lo que son los alimentos que contienen carbohidratos, pueden elevar la glucosa en la sangre, ya que este tipo de alimentos son absorbidos rápidamente, provocan picos de glucosa e insulina en la sangre, de tal manera que nos inducen las señales de saciedad de manera tan eficaz como otros alimentos. Por ello incitan a comer más en la siguiente comida. Con esto queremos decir de que los carbohidratos que consumimos, por ejemplo, en cereal o en una dona o en un pastel, a lo mejor en ese momento nos llenan, pero nuestro cuerpo los absorbe rápidamente. Entonces, esto genera que nos vuelva a dar más hambre más tarde. Cuando son alimentos procesados,
y que contienen carbohidratos, estos, bueno, son carbohidratos, estos no nos hacen un bien a nuestra salud. Uno pensaría que lo procesa rápido y es bueno, pero no, al contrario. Un alimento, un carbohidrato simple, te va a llenar, por ejemplo, una manzana o una fruta, no sé, algo que sea vegetal, te va a llenar, pero nuestro proceso de que lo absorba el cuerpo es lento. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que en ese momento nosotros nos sentimos llenos y vamos a tardar más tiempo en que volvamos a tener hambre. Lo que pasa al contrario de unas papas, por ejemplo. Al momento vamos y compramos unas papas o unos chetos, no sé, se me ocurre, unas donas, nos la comemos, pero al ratito ya volvemos a tener hambre. Entonces nuestro cuerpo lo absorbió rápidamente, entonces nada más nos llenó al momento, no se procesó como debería de ser en nuestro cuerpo y esto genera que tengamos más ganas de comer y comer y comer y comer. Entonces nada más es como engañar al cuerpo, ¿ok? Entonces vamos a hablar de lo que es el almidón. Empezamos por el almidón. Son los alimentos complejos, ya que están hechos de muchas unidades de azúcares que se unen entre sí. Estos se producen de forma natural en vegetales con alto contenido de almidón que incluyen el chícharo, el maíz, el frijol, las lentejas, granos de avena, arroz. Y el almidón modificado, lo vemos del otro lado, que son los alimentos ya que son procesados, los refrescos, los helados, el yogur, las pastas industrializadas, las galletas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que debemos de consumir? Pues lo que son los alimentos naturales. Siempre que sea algo natural, siempre va a ser mejor en vez de comprar alimentos procesados. Entonces vamos a seguir con lo que es la fibra. Y la fibra son los alimentos verdes que nos ayudan a nuestro cuerpo a la digestión y son alimentos derivados de plantas de lenta digestión, lo que genera un estado de saciedad, era lo que les comentaba hace ratito. Estos son encargados, son las frutas, los vegetales, los granos integrales, las nueces, las legumbres. Los beneficios de consumir fibra es que ayudan a tener una mayor saciedad, o sea, que nos sentamos satisfechos y no tengamos más ganas de comer cada ratito. Y aparte son bajos en colesterol. Esto, como ustedes deben saber, pues el colesterol hay colesterol bueno y colesterol malo, y el colesterol malo es el que ayuda a que tengamos hipertensión o que suframos de alguna enfermedad en la circulación, como es la presión arterial. Entonces, lo que nosotros debemos de consumir son alimentos verdes. Siempre que sea un vegetal verde, eso nos va a ayudar a que nos ayude al colesterol bueno. Bueno, el siguiente son los azúcares. El azúcar es otro tipo de carbohidrato que es de acción rápida y existen dos tipos de azúcares, que es el azúcar natural que la encontramos en la leche y en la fruta, y los azúcares agregados con los que se añaden en la elaboración de alimentos procesados, ya sea en las galletas, en los dulces, en los jarabes, etcétera, algo que ya son alimentos procesados. La fruta contiene fructuosa, que es el azúcar de la leche, perdón, la fruta contiene fructosa y la leche tiene lactosa. En los azúcares industrializados también se les conoce con la terminación de osa, pero es la glucosa y la lactosa y la maltosa. Entonces los alimentos que debemos de consumir pues son los productos naturales, como ya habíamos mencionado, que serían frutas y la leche. Y yo creo que también aquí es importante mencionar que ahora con los nuevos etiquetados hay que checar, ahí dice qué cantidad de azúcar contiene, son el tipo de carbohidrato y qué cantidad, entonces ahí nosotros podemos ayudarnos para alimentarnos sanamente y evitar el consumir el exceso de azúcares, porque esto también, como es de absorción rápida, pues es algo que no, a lo mejor nos va a llenar al momento, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, un carbohidrato como el de una fruta, que sería un plátano, por decir, a un carbohidrato como un brócoli o una papa o algo así. Entonces, hay que checar qué tipo de carbohidratos nos estamos alimentando. Y por último sería la fibra. La fibra contiene, son los alimentos que nos ayudan a la digestión. Es bueno comer fibra. De hecho, hay muchas verduras que se les quita la fibra, porque bueno, la cáscara,
pero hay alimentos que se pueden consumir con todo y cáscara, por ejemplo, como un pepino, pues se puede comer a lo mejor con todo y la cáscara, el agua de pepino o la ensalada de pepino y no es necesario quitarle la cáscara. Bueno, hay gente que sí se la quite, gente que no, ya es de gustos, pero la fibra nos ayuda a la digestión y la fibra es un tipo de carbohidrato y este se encuentra en frutas, vegetales, granos integrales, nueces y legumbres. Los beneficios de la fibra es que nos ayudan al colesterol bueno, o sea, y nos ayudan a que tengamos un bajo colesterol. Como ustedes saben, ahorita el colesterol, cuando se eleva, esto ocasiona problemas de salud como lo que es más en la obesidad. Entonces el consumir fibra nos favorece a que nosotros bajemos nuestro nivel de colesterol. Entonces sabemos, hay personas que tienen el colesterol elevado, entonces una forma de dieta saludable para esas personas es el consumir vegetales, el consumir fibra, más que nada los alimentos verdes. ¿Ok? Entonces ya terminando, son carbohidratos buenos y malos. Ya, ya saben que los carbohidratos buenos son los vegetales, los productos naturales, los que nos ayudan a nuestra digestión, los que nos ayudan a tener una saciedad, que no se absorben rápidamente y que nos ayudan a nuestras funciones biológicas diarias, como nos dan energía, nos ayudan a los músculos, etcétera. Y los carbohidratos malos, que se absorben rápidamente, nos hacen tener más hambre y los encontramos en alimentos grasos, en alimentos industrializados, en los refrescos, en las galletas, en las papas, en las donas. Entonces, ahí es cuestión de que nosotros como promotores de salud eduquemos a las personas para que aprendan a consumir carbohidratos buenos que les ayuden a satisfacer sus necesidades fisiológicas diarias. Ok, entonces aquí le está la tabla de la pirámide de alimentación, que es basada en el plato de buen comer, como ya lo habíamos mencionado. Y según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, los carbohidratos que necesita el cuerpo es del 50 y el 50%. Y el 30 y el 35% deben ser grasas. Solo el 7% son grasas saturadas y proteínas el 10%. Esto lo vemos en la pirámide. Está hasta abajo, que son el arroz, las pastas. Luego va subiendo, siguen las frutas. Y ahí viene ya por porción. Ya habíamos mencionado qué porción debe de comer cada persona de acuerdo a su edad, su tamaño. Y hasta el último vienen los carbohidratos que son más industrializados y que esos son, que hablas que solo el 7% debe de ser consumido. Si no se puede consumir mejor, pero bueno, ahí está la tabla, la pirámide de alimentación y vienen de acuerdo a las porciones que debe de tener cada alimento. Recuerden que el plato de buen comer, en el plato de buen comer la mayor parte son frutas y vegetales. Solo el poquito de la palma de la mano debe ser la proteína, que son carnes, pescado, etcétera, y lácteos. Entonces, a eso ya lo habíamos visto. De todos modos se los dejo aquí para que lo puedan observar y se los mando en el PDF. Y según la Organización Mundial de la Salud también, la cantidad de calorías por día es dependiendo de la edad y del sexo. En niñas de 3 a 9 años niñas es de 1100 a 2250. En niños de 1160 a 2350. En adolescentes de 11 a 14 años, recordemos que en los adolescentes debe tener es la edad en que mayor energía tienen, entonces deben de consumir mayor cantidad de calorías, que es en mujeres de 2200 y en varones de 2500. En mujeres arriba de los 14 años de 1600 a 2000 y en hombres de 2000 a 2500. Dice, para conocer nuestra necesidad energética de manera exacta tenemos que tener en cuenta los factores: el metabolismo basal,
Es el número de calorías que gastamos en funciones fisiológicas como el despertarnos, bañarnos, caminar, etcétera. Y nuestra actividad física. Aquí es importante mencionarlo porque ya es dependiendo de cada persona. O sea, no es la misma cantidad de calorías que yo voy a necesitar porque yo a lo mejor peso 53 kilos y mi actividad física es, a lo mejor hago una hora de ejercicio. Entonces ya tengo que ver qué cantidad de, bueno, los kilos que peso por 0.9 y luego esa cantidad por 24, que es las horas del día. Entonces esto depende de cada persona, de su actividad. Pues por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención y muchas gracias.